Cerramos esta primera sesión de la mañana, la sesión de la mañana, con esta conferencia de Julio Ortega, que no nos ha podido acompañar de manera presencial, pero que sí vamos a tener el placer de escucharle un ratito vía online, que también todo el tema del confinamiento también es lo que nos ha enseñado que la distancia no es en este caso un problema para ninguno de nosotros, ¿no? Nos va a ofrecer la conferencia titulada Don Quijote periodista, y a mí me gustaría simplemente hacer también una breve mención a su trayectoria. Julio Ortega es catedrático de literatura hispanoamericana en Brown University en Province y desde hace 40 años. Estudió en la Universidad Católica del Perú en Lima y en 1968 emigró a los Estados Unidos, donde fue profesor visitante en las universidades de Pittsburgh, Yale, Texas, y hace 40 años es catedrático de Brown University. Además, ha sido director del programa de literatura en español y empezó allí el proyecto transatlántico dedicado al diálogo cultural y literario en España y en las Américas. En este caso, el Departamento de Estudios Hispánicos que él dirigía fue elegido también como el número 1 en los Estados Unidos. También ha sido profesor visitante del escritor mexicano Carlos Fuente, y también se ha iniciado en todo el tema de conferencias transatlánticas y es autor también de distintas obras literarias. Ortega es miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Podría continuar con muchos más detalles acerca de su trayectoria profesional, pero quizás es robarle tiempo al conferenciante al que estamos ya deseando escuchar. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Y bueno, el auditorio es todo suyo. Bueno, encantado, gracias por la tarea de resumir la biografía periodística, literaria, cultural, política, interamericana de Juan Luis Cebrián. ¿Se escuchó lo que dije? No. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Sí. Si no se escucha, puedo hablar más alto, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Estupendo. Pues qué grata tarea, pues hablar de Juan Luis, que tiene la dificultad propicia, el encargo de hablar sobre un amigo. Y, y seguramente no hay encargo más agradable que ese, que recordar el trayecto de la amistad y con sus tropiezos políticos, como es natural, y también con la celebración de muchas cosas comunes que apuntan hacia adelante. Bueno, y quizá la historia comienza con mi lectura del diario El País. Estaba yo de vacaciones en España y no sé si acababa de salir o hacía un año que había salido del país y estaba veraneando como corresponde a cualquier ciudadano español en una playa, y estaba yo en la playa Torre Valentina, está cerca de Barcelona, y Palamós. Palamós es famosa porque ahí fue en las aguas del mar de Palamós fue donde fue capturado Cervantes, ¿no? No sé si es una costumbre española, pero apenas puede la gente, se refugia en una playa. Y en esa época, yo creo que era pues comienzos de los 70 o quizás fines de los 60, se confunden esos límites, estaba de moda el nudismo. Ustedes no saben lo que es eso, sin duda. Que es que en las playas habían tíos y tías que caminaban libremente y felices sin ninguna prenda
social, digamos. Y tomaban el sol de esa manera, pues muy festiva y desafiante, porque de eso se trataba, ¿no? Se trataba de que la democracia había empezado y la democracia siempre empieza por la cultura, no empieza por los discursos políticos. Y la cultura es la vida cotidiana. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos lleva nuestra propia invención, otra vez, de la vida cotidiana? La vida cotidiana en Barcelona, eh, a comienzos de los años, a fines de los años 60 seguramente, cuando yo me instalé allí porque todos los escritores latinoamericanos iban a vivir a España, como si fuese un talismán o una puerta mágica, pues a la fama literaria, supongo, no sé, porque todos habían ganado algún premio. Eh, yo vivía en Barcelona y trabajaba, entre comillas, en una infinita enciclopedia, la enciclopedia Salvat, que era una metáfora de la época, porque se supone que esta enciclopedia iba a recoger todos los saberes habidos y por haber, y había una tribu enciclopédica que trabajaba, pues, según su especialidad, médicos, ingenieros, políticos, agricultores, toda clase de gente contribuía con una entrada. Y había un editor, pues, que procesaba los textos para que vayan a construir esa superstición española que se llama la enciclopedia. Bueno, viene del siglo XVIII francés, pero de todos modos, en España seguía siendo una novedad. Los padres despertaban un día y decían, a esta casa le falta una enciclopedia, porque los niños ya van a empezar a leer y necesitan una enciclopedia. Las enciclopedias se vendían como si fueran talismanes, ¿verdad? Daba la ilusión de tener todo el saber histórico, cultural, etcétera, en casa, y eran de muchos tomos. Y había una tribu de enciclopedistas que redactaban, en realidad reconstruían o rehacían las entradas de otras enciclopedias. O sea que la enciclopedia Salvat, la más famosa, no la vieja, sino la actual, ¿no? Era una enciclopedia de sí misma. Las enciclopedias se reproducían como, pues no diría como huevos, pero que dan gallinas, pero sí como frutos, productos del trabajo colectivo de mucha gente. Había mucha gente que era experta en un área u otra de la enciclopedia Salvat y, adquiría la fama de su propia tarea. El editor, no sé quién inventó la imagen, la figura del editor, supongo que sería algún señor inglés, tenía una gran tijera, metafóricamente hablando, para reducir los saberes de muchos libros de ciencia, literatura, historia, etcétera, en una entrada de la enciclopedia, pues que tenía sus mediciones, ¿no? Información, presentación comparativa, desarrollo biográfico, histórico, político, económico, etcétera. Era realmente una enciclopedia en serio. Y había esta superstición popular de que toda familia en su casa necesitaba una enciclopedia. Y entonces había un batallón de gente, como yo, que estaba allí curioseando la vida literaria catalana, porque en ese momento, a fines de los 60, pues Barcelona se había convertido ya en la capital de la literatura latinoamericana. Había que ir a Barcelona para ser escritor conocido, reconocido, etc. Entonces, en esa playa
Yo leía El País, claro, porque era lo único y lo mejor que se podía leer, aunque algunos amigos preferían leer Le Monde, ¿no? Estaba de moda Le Monde y la pequeña burguesía catalana. Y un día leí en Torre Valentina, esa playa donde estaba yo veraneando, un artículo de Juan Luis Cebrián en la página editorial que hablaba del tercermundismo. Y el tercermundismo era un término derogatorio de las culturas de los países pobres que no tenían una convicción democrática clara y que vivían entre golpes de Estado y crisis económicas y violencia, y por eso se iban todos a donde podían, ¿no? Y entonces yo sentí que ese artículo de Juan Luis no solamente era cierto en su argumentación, sino que iniciaba un debate que era una pregunta por qué es lo moderno, qué es lo democrático y cuál es nuestro lugar en ese paisaje, en ese espacio potencialmente sin fin que se abría ante nosotros. Y entonces cuando leí el artículo de Juan Luis eh, sobre los países latinoamericanos que no acababan de organizar su espacio político, su democracia y salir de las dictaduras y los dictadorzuelos, que estaba lleno América Latina de hombres fuertes, ¿no? Que eran pues unos fantoches. Y entonces yo escribí una nota como una especie de respuesta al artículo de Juan Luis. No recuerdo cómo argumentaba yo mi discusión con Juan Luis sobre la pobreza y el retardo, retraso del desarrollo moderno en los países latinoamericanos. Pero básicamente le decía que los argumentos que él manejaba para criticar, cuestionar el proceso lento, turbulento, ilegal a veces, de la evolución moderna de las repúblicas latinoamericanas, pródiga en dictadorzuelos y hombres fuertes, era un argumento que se había aplicado hace 10 años, 15 años, a la situación española. Y todavía recuerdo el comienzo de los años 60, cuando empecé mis estudios literarios en la Universidad Católica de Lima, que había una España procesada por los curas en la Universidad Católica y otra España procesada en su representación por los partidos políticos nuevos, todos neoizquierdistas, diríamos. Nadie todavía se declaraba socialista sin sonar a comunista. Y todos queríamos ser, pues, de la nueva formación política que había empezado en España después de Franco y el franquismo. Y entonces le escribí a Juan Luis una carta, que era una carta de opinión, sin pensar que lo iba a leer siquiera. Y de pronto veo que mi carta se ha convertido en un artículo de la sección opinión o editorial, como se llame, del País. Y me quedé muy sorprendido y sonaba mejor mi artículo publicado en El País, claro. Este, y causó un pequeño revuelo de opinión, porque digamos que América Latina no tenía representación intelectual o de debate o de disputar su lugar
en el proceso de las democracias definiendo su propio espacio. Entonces se puede decir que Juan Luis está al comienzo de nuestra conciencia crítica, política y creativa, eh, y no como un maestro o un guía o una nueva filosofía, sino como una confirmación de que el periódico es un espacio educativo y que el periódico, el diario del día, sí, es el día que empieza bien porque empieza con un debate, no es una Biblia, no es un dictamen, es una invitación a la crítica, ¿no? Entonces, pues en esa pequeña polémica, pues nos conocimos y nos hicimos amigos y luego hemos tenido una interactividad, diríamos, que pasa también por un episodio interesante, que fue la persecución que sufrió Jesús de Polanco en manos de un juez sin juicio, que causó un revuelo internacional. Y, y nosotros, desde la Universidad de Brown, hicimos unas protestas que fueron muy impactantes y que cuestionaron la legalidad de la ley en manos de un pues, hombre primario, que era ese juez que quería simplemente cargarse a la empresa que producía El País y otros textos, ¿no? Y ahí es que nuestra amistad con Juan Luis y con Polanco y, y con el proyecto de un discurso moderno compartible, más allá de los partidos, en un acuerdo civil, de civilidad y de futuro, pues estaba representado por un periódico que todo el mundo leía, eh, y quería leer, y no solamente eso, sino quería ser además colaborador perpetuo y permanente del diario El País. Si alguien no había publicado un artículo en el diario El País, pues su estatus, diríamos, intelectual todavía no era reconocido. En todo caso, pues colaboramos en muchos proyectos, mesas redondas, coloquios. Yo organicé 7 coloquios anuales, congresos anuales transatlánticos, y trabajamos sobre esta idea de que a pesar del Atlántico, pues somos contemporáneos de todos los hombres que hablan español. Entonces, el español se convirtió en un escenario memorioso, pródigo de identidad. Y la lengua española, pues yo creo que brilló en esta época polémica de afirmar la modernidad crítica en España y en muchos países latinoamericanos que todavía seguían bajo la bota dictatorial. Se abrió a través del espacio de lectura del día, que era el diario El País. Uno se levantaba y iba, lo primero que hacía era ir a buscar El País, y había que buscarlo en un kiosco de la esquina. No recuerdo si había suscripciones ya entonces. El hecho es que ir al kiosco de la esquina y comprar El País era una afirmación de modernidad. Sí. Porque la lectura que postulaba El País y que sigue haciéndolo a su modo, es una lectura, era una lectura crítica, creativa y siempre participatoria. O sea, el lector se sentía parte de ese equipo de gente, de ese crítico,
que se adaptaba a su propio escenario nacional y a su propia comunidad y a su propia familia discursiva, diríamos. Y en ese proceso, pues, nos conocimos y Juan Luis ha venido muchas veces a Brown y sus hijos se educaron aquí, hicieron el bachillerato que se llama. Eh, y hemos estado en permanente diálogo eh, cultural a través de las ferias del libro en la Universidad del TEC de Monterrey y la Universidad de Guadalajara en México y otros espacios de discusión como son los institutos de estudios políticos, culturales, históricos, que hay muchos en México. De modo que nuestra amistad se convirtió en un trabajo permanente. No he tenido amigo más trabajador que lo incluye a uno en sus trabajos y también lo hemos incluido a él en los nuestros. De modo que creo que la figura de Juan Luis Cebrián se entiende más clara y efectivamente como una nueva figura en el escenario de la lengua española, que es el principio crítico, el sujeto crítico que cuestiona lo dado y lo dado por hecho, y que postula la horizontalidad del diálogo, de la lectura y del proyecto de una lectura más grande, de una lectura inclusiva que incluye a los países latinoamericanos y a las tradiciones culturales de cada uno de esos países o de grupos de países en interacción con la evolución moderna de España. Entonces la modernidad de España, que por supuesto no acaba de formarse, porque es un proyecto, lo moderno, que se basa en la crítica y la autocrítica y la inclusividad de los sujetos, que todavía hay muchísimos sujetos marginados por la mala educación o por la falta de recursos en la educación, y todavía nos falta conquistar esa libertad que es la educación voluntaria, que los jóvenes asuman su destino, su futuro como un proyecto educativo. Y en esa tarea, Juan Luis ha sido pues gestor que ha abierto espacios de diálogo permanentemente y que siempre está escribiendo o en un avión. Y todavía no nos hemos encontrado en un avión, pero no sería raro que ocurra porque nuestros trayectos, rutas, compromisos y trabajos, pues se han articulado como un diálogo ya no entre partes distintas, sino sumadas de España moderna, del proyecto español, de lo moderno, diríamos, y el proyecto también latinoamericano de la modernidad, que ha sido un trabajo muy largo en América Latina, un trabajo muy largo. Yo creo que ahora estamos en otra etapa que también tiene como gestor, entre otras figuras intelectuales, a Juan Luis, que es la etapa, el periodo de trabajo, que es la hospitalidad. Nos falta conquistar el principio de hospitalidad, no porque seamos inhóspitos, sino porque la hospitalidad es un horizonte de diálogo, un proyecto de futuro
y un reconocimiento del uno en el otro. Esa hospitalidad, que sería una forma de la fraternidad, de la democracia, del futuro dialogado, del fin de la violencia de todo tipo, está en camino. Yo creo que el trabajo nuestro hoy, y todo lo que escribimos y todo lo que escribe Juan Luis para procesar el entendimiento de lo acontecer, pues tiene que ver con eso, con hacer del periódico, del libro, del foro, del coloquio y de los viajes un principio de reconocimiento de la hospitalidad como el aceptar la diferencia, las otras opiniones y trabajar en un espacio dialógico, moderno, crítico, creativo, que sea pues una herencia trabajada por nosotros para los que vienen y la hagan efectiva. Entonces ese sería un prólogo a un discurso sobre el significado intelectual, político, periodístico, periodístico, internacional de Juan Luis Cebrián. O sea que todo lo demás queda por decir. En todo esto, si tengo todavía unos minutos, me hacen un gesto, por favor. ¿Sí? Ya he hablado suficiente, ¿no? Y es... Ok, gracias. En todo esto, pues seguimos con el principio quijotesco de mejorar la realidad. Y siempre he pensado que el Quijote y lo quijotesco solo podían ser de España y que son un principio de fraternidad, un horizonte de inclusividad y donde el lenguaje español pues reconstruye la realidad. Todavía me llama la atención esos carteles que se pueden leer en las calles en España, en cualquier ciudad. Eh, y hay uno que dice, aquí se imprimen libros, aquí se imprimen libros. Y en efecto, es un negocio de imprimir libros, pero se ha eludido quizás el nombre propio de ese espacio que sería imprenta, ¿verdad? Pero imprenta ya es otra cosa. Y aquí se imprimen libros, sería quizás una editorial que tiene imprenta propia. ¿Sí? Y aquí se imprimen libros me llama la atención porque es una perífrasis que está en todas las lenguas, ¿no? Incluso en el inglés de Inglaterra. Hay un cuento en Cambridge donde hay una pescadería que dice, aquí se vende pescado fresco. Y un lector de Wittgenstein y toda la crítica del lenguaje inglés, porque el lenguaje inglés es una crítica del lenguaje, le dice al pescador, oiga, aquí está de más, se vende pescado fresco, es suficiente, aquí es obvio. Y el pescador, el hombre que vende pescado, que también ha leído Wittgenstein, es un crítico del lenguaje, dice, usted tiene razón, y borra aquí, y el letrero dice, se vende pescado. Pasa otro taxista, le dice, oiga, se vende, está de más, porque no se regala, ¿verdad? Y el pescador dice, tiene usted razón, está de más, así que vamos a llamar a esta tienda, vendemos pescado, pero ya vendemos no cabe porque no regalamos, entonces habría que poner pescado o pescado fresco.
Y el taxista, otro taxista que también es lector de Wittgenstein, se para y dice, oiga, pescado fresco está de más, basta con el olor. Y entonces el pescador borra el letrero, ya no se necesita el lenguaje. Sí. Este es un chiste que solamente es chiste en Inglaterra, claro. A nosotros nos parece una parábola de la crítica del lenguaje. Y este lenguaje que dice más de lo que se podría decir sobre un espacio está en el Quijote, ¿no? Cuando el Quijote entra a la imprenta y ve los libros que se han hecho, que se han impreso con su nombre, ¿no? El Quijote. Se llega al verdadero personaje y ya es de ficción, ¿verdad? Y entonces esta idea del libro como una representación crítica del lenguaje, como si el lenguaje fuera el remedio de la realidad problemática, es un trabajo que Juan Luis Cebrián ha hecho fecundamente y que ha influido largamente y con sentido crítico en el horizonte autorreflexivo de América Latina y de España, espero, que se articula entre el diario, el periódico, la Academia de la Lengua y los libros de ficción o de crítica o de memorias que Juan Luis ha emprendido. Entonces, el programa de hacer del lenguaje una comunidad es un programa que tiene en Juan Luis Cebrián uno de sus protagonistas más productivos, más críticos, analíticos, y que abre una puerta desde la imprenta al futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora un turno breve de preguntas. ¿Hay por ahí alguna cuestión que quiera plantearse? Parece que no hay ninguna pregunta en la sala. También la hora que... Bueno, ¿qué hora es allí? Son allí, es verdad, las 7 de la mañana, así que le agradecemos desde la organización que haya hecho el esfuerzo tan tremendo de madrugar por nosotros y para concedernos esta charla tan interesante. Muchísimas gracias, no hay preguntas y como le digo, sobre todo agradecerle y bueno, emplazarle a que en alguna otra ocasión podamos tenerle aquí presencialmente, que en esta ocasión no ha podido ser. Muchísimas gracias, bien. Un aplauso para él. Gracias a ustedes y felicidades por este homenaje a Juan Luis Cebrián. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Terminamos la jornada de la mañana, nos volvemos a ver aquí en un ratito. A las 4 me está indicando Patricia que nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a tomar algo y volvemos en un rato. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.